Muy buenos días, un abrazo fuerte para todos ustedes. Aquí está con ustedes Liceny Polanco, quien juntos estamos buscando tener este tiempo a solas con Dios. Agradezco a Dios por tu presencia, porque ya estás aquí, porque ya estás dejando tu nombre, tus buenos días, tus bendiciones. Gracias por unirte y hacer de las mañanas este momento tan especial entre unos y otros, en los que nos conectamos con amor, nos conectamos con interés, nos conectamos con preocupación, nos conectamos con oración, nos conectamos con pedidos. Y Dios es el que marca la diferencia, su Santo Espíritu que se quiere mover con nosotros y en medio nuestro y poder llevarnos a nosotros a tener una experiencia personal con Dios. Qué grato es poder tenerte, poder sentirte, poder por lo menos ver tu mensaje. Así que a todos los que están entrando, buenos días, bendiciones, querida familia. Esperando que hoy el Señor se manifieste en cada uno de aquellos que están en el hospital. Hoy desde temprano me levanté bien tempranito para poder orar por algunos casitos que tenemos de oración. Hoy se le estará haciendo una cirugía a una jovencita. Esperamos que el Señor esté con ella. Hemos estado orando por sus hijos, hemos estado orando por sus vidas espirituales, por la situación de su país, por sus viajes, por todas las peticiones. Verdaderamente pues uno entra en esa atmósfera de interceder los unos por los otros y buscando del Señor esa dirección y también pidiéndole a Dios para que el Señor intervenga en aquellos que están pasando por momentos de crisis de salud, aquellos que están pasando por crisis laborales, aquellos que están pasando por algunas situaciones de viaje, pero sobre todo aquellos que están pasando por un desierto espiritual. Para mí es bien importante trabajar con esto porque todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida ese desierto espiritual. Y cuando ese desierto llega, a veces uno se siente abandonado. Y déjeme decirte, el sentirte abandonado es lo mismo como se sintió quizás Juan el Bautista cuando estuvo preso. Es la misma manera como se sintió Elías cuando tuvo que escapar y se le acabó la comida en el arroyo de Querit y el agua escaseó. Es la misma soledad que sintió Jesús en el Getsemaní, donde ni sus mejores amigos pudieron velar con él una hora. Yo creo que ese sentimiento de soledad que eventualmente a todos nos llega, nos toca en algún momento, nos sobrecoge. Y yo quiero orar porque he vivido esos desiertos. Y aunque he tenido muchas personas a mi alrededor y he tenido muchas personas orando, intercediendo por mí y por mi familia, ese sentimiento siempre llega en la que te encuentras como que, ok, aquí presente, no veo a nadie, estoy yo y está Dios. Entonces, no queremos que esos desiertos puedan lastimar a sus vidas. No, Dios está en el desierto. Por eso Jesús supo tener 40 días de ayuno en un desierto. ¿Por qué? Porque en ese desierto vio al Padre, vio al Espíritu Santo, sintió su presencia y se sintió fortalecido. Por eso dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que no importa por el desierto que estás viviendo, no estás solo, no estás solo. El Señor está ahí contigo y no importa que pases por muchas situaciones. De forma especial hay un pedido de nuestra querida Yaslin Torres por Kenai. Lo tengo en mis oraciones. Le voy a pedir a Yaslin que por favor me llame una vez termina la transmisión. Me quiero comunicar contigo. La situación que está pasando Kenai es muy similar a la de mi hija. Y quisiéramos poder ayudarte de la misma manera que yo fui ayudada, poder ayudarte a ti también en esa situación y darte algunos consejos de lo que también hemos vivido con mi hija, que pues también sufrió muchísimo a causa de un efecto rebote de la vacuna y esperamos que pues todas las cosas puedan normalizarse eventualmente. Así que gracias a todos ustedes. Queremos sentir que somos, como dijo Laura en la carta que nos envió, que la compartí con ustedes en el chat de 911,
compartí la carta en la que ella nos agradece al chat de 911 por haber estado allí en oración por ella. Y de la misma manera que hemos estado con ella y seguimos estando contigo, Laura, en oración por tu familia, porque no es que ya pasó, ¿verdad? La tragedia, todavía la tragedia está en el corazón de los que quedaron vivos. Queremos seguir orando por ti, por tu familia, pero también queremos orar por todas las demás personas que nos solicitan esa oración, ese apoyo. Es muy importante, ¿verdad?, que siempre fijamos nuestros ojos en el chat de oración buscando a las personas que están solicitando o escribiendo tu petición para ser esos brazos y esos ángeles sin alas en esta tierra para ayudar a sostener a aquellos que están pasando por pruebas difíciles. Así que tengo también a Wandy que está pidiendo por su hermana en Cristo, Mili Rivera, que está pasando por una situación difícil de salud. Así que gracias, Wandy, por compartir con nosotros esa petición y lo unimos. Antes de orar, para comenzar, quiero hoy cantar. Quiero cantar ese himno que dice: el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Cántalo conmigo. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Decimos otra vez: el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está contigo, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Decimos: quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Y decimos: yo sé que estás aquí. Yo sé que
Santo y bueno, en esta mañana te damos las gracias porque una vez más nos permites reunirnos a solas con Dios. Gracias, Padre, porque despertamos con un espíritu de alabanza y un espíritu de gratitud. Gracias porque no hay momentos difíciles que vivamos en los que estemos solos, porque tú has prometido estar con nosotros en todo momento, circunstancia o lugar. Gracias, Padre, porque nos permites nuevamente abrir tu palabra en el nombre de Jesús. Padre, que de tu palabra pueda traer sanidad para aquellos que están enfermos. Gracias, Padre, porque que de tu palabra pueda salir luz a aquellos que están confundidos. Que de tu palabra, Señor, pueda salir libertad para todos aquellos que están en esclavitud. Que de tu palabra, Señor, pueda salir compañía para todos aquellos que están solos. Que de tu palabra pueda salir salvación para aquellos que están perdidos. Gracias, Señor, porque tú respondes cada una de nuestras oraciones en tu tiempo perfecto. Gracias, Señor, porque tú nunca llegas tarde o demasiado temprano. Porque tú sabes llegar en el momento del auxilio, donde tu mano se extiende a levantarnos y sacarnos de las aguas que nos están ahogando, como lo hiciste con Pedro. Oh, Señor, en esta hora yo pongo en tus manos a cada uno de mis amigos y mis hermanos que están conectados en esta hora y aquellos que se van a conectar posteriormente. Oh, Señor, en esta hora yo pido la bendición para ellos y la dirección de tu Santo Espíritu para que este sea nuestro Maestro fiel y nos lleve de las tinieblas a la luz admirable. Que así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy vamos a tener un tema interesante y peculiar, ¿verdad? No son de esos temas que tienen que ver con asuntos proféticos, pero tienen que ver con nuestro día a día. Y yo soy de las personas que creo que si tú no puedes llevar a Cristo a tu día a día, ¿para qué los quieres en el fin del tiempo? Tú no vas a entender al Dios del fin del tiempo si tú no conoces un Dios día a día. Un Dios que se interesa por la caída de tu pelo. Un Dios que se interesa por las libras que tienes de más. Un Dios que se interesa por los hongos de tus uñas. Un Dios que se interesa por el carro viejo que tienes. Un Dios que se interesa con la escasez de alimentos que te puede llegar. Un Dios que se interesa por las situaciones que están pasando tus hijos y tú no las entiendes. Un Dios que se interesa por tu condición salarial. Si nosotros no podemos comprender a Dios, entender a Dios y ver a Dios en nuestro día a día, créeme que tendrás severos problemas para ver a un Dios haciendo descender 7 plagas en el tiempo final. Porque si tú no amas, comprendes, escuchas y obedeces ese Dios en tu día a día, que tienes una cantidad X de dinero para sufragar demasiadas necesidades en tu casa y tú no tienes la capacidad de multiplicar tu dinero y tú no te llevas de shopping a Dios y tú no sabes cómo Dios sabe ir de shopping contigo, pues déjame decirte que si tú no conoces a Dios en las cosas pequeñas y someras de la vida, ¿cómo tú lo vas a conocer, entender, escuchar y obedecer en los momentos de crisis grande? En verdad yo quisiera entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no podemos ver a Dios en las cosas pequeñas, fue como me dijo mi profesor de griego, cuando me dijo, si usted no está dispuesta a entender las cosas pequeñas de la vida, usted no va a entender jamás las grandes. Porque el fondo del mar no es una plataforma de cemento, sino diminutos, millones de diminutos granos de arena componen el cimiento de los mares. Y es real. Vamos al libro de Génesis, capítulo 30, versículos 25 al 43, y vamos a continuar
Ayer estábamos viendo la descendencia o los hijos de Jacob, las razones por las que vinieron, las luchas entre sus madres, las crisis que ellas tenían. Y ellas veían que sus hijos eran oraciones contestadas a Dios en una batalla que ellas tenían entre ellas mismas de quién iba a ganar el corazón o el favor o la admiración de su esposo. Quizás no eran las motivaciones más sublimes, ni más familiares, ni más espirituales las que esas mujeres tenían para tener hijos. ¿Verdad? Cada uno de nosotros tuvo una razón distinta por la cual quiso tener hijos o tuvo hijos. Quizás las de Lea y Raquel no eran las más loables. Buscar un sitial de honor ante la sociedad o ante su esposo. Quizás ellas estaban equivocadas cuál era la razón realmente del matrimonio y de tener hijos. Sin embargo, a pesar de que ellas llevaban una disfuncionalidad en su familia y en su matrimonio, porque era un matrimonio compartido, Dios escuchó y atendió las necesidades de esas mujeres. Ese fue nuestro tema de ayer. Y aún en nuestra manera disfuncional de llevar nuestro hogar, Dios escucha nuestras necesidades y atiende a nuestros clamores. Y Dios les permitió a ellas tener esos hijos, no bajo las mejores prerrogativas ni los mejores propósitos, pero finalmente iban a formar parte de lo que iba a ser el pueblo de Dios. Pero hoy vamos a estar viendo otro lado de esta familia que nos toca a todos. Analizar las familias bíblicas nos ayuda a ver el panorama nuestro y entenderlo de alguna manera. Versículo 25 en adelante dice de esta manera: cuando Raquel hubo tenido a José, que fue el único hijo que hasta ahora había tenido dentro de esta historia, ¿ve? José nació viviendo Jacob con Labán. Benjamín ya nace después que ellos se fueron de vivir con Labán. Pero hasta aquí, hasta José, estaban viviendo todavía con Labán. Y dice, cuando Raquel hubo tenido a José, Jacob le dijo a Labán: envíame para irme a mi lugar y a mi tierra. Es sorprendente, ¿verdad?, cómo Jacob está pidiendo permiso a su suegro para regresar a su casa. Y le dijo: dame mis esposas por las cuales te he servido y mis hijos, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te presté. Esto era una costumbre, ¿verdad? Y era un pensamiento de la época en que el patriarca mayor era el poseedor de todo. Y Jacob, aunque las esposas eran de él porque él había pagado, ¿verdad?, 14 años de servicio por ellas, y tenía estos 12 hijos, incluyendo a Dina, que era la hija de Lea, él pide que le entregue, que le dé. No se veía bien que él saliera y tomara a su familia. ¿Por qué? Porque él estaba bajo la sombra de ese tejado. Y él, de alguna manera, había un respeto y había un título de propiedad, es decir, en el que todavía Jacob era un dependiente de Labán y que él estaba haciendo lo correcto. La vía correcta que está utilizando Jacob era: me quiero ir ya, no quiero seguir aquí trabajando de gratis, yo necesito poder sostener a mi familia y tener mi familia lejos de mis suegros. Y es el plan divino, o sea, es lo que dice la Escritura. Dice que cuando el hombre y dejó el hombre a su padre y a su madre y se allegó a su mujer, y los dos fueron una sola carne. La idea del matrimonio es que los hijos no vivan con los padres, ni los padres vivan con los hijos. El propósito inicial es que cuando las personas se casan, hay muchos que han estado viviendo los primeros años con sus suegros, lo que se estabilizan económicamente, etcétera, etcétera. Para muchos ha sido de bendición vivir con los suegros, aprendieron a amarlos, a respetarlos, a encontrar unos segundos padres. Y de la misma manera que podemos hablar de esa virtud que tuvieron muchos de vivir con sus suegros y les fue bien y les fue de bendición. Por otro lado, las historias empiezan y no terminan de personas que se fueron a vivir los primeros años de su suegro y marcó la desgracia de su matrimonio.
¿Por qué? Pues porque no era igual, había muchas intromisiones, no habían privacidades, no se podían tomar decisiones en conjunto en el matrimonio, siempre había un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto, y quizás se metía la familia completa en las tomas de decisiones. Y eso interrumpió mucho el crecimiento y el desarrollo de esa pareja que debía estar sola para limar sus propias asperezas. Y cuando estas cosas suceden, pues comienzan a traer desavenencias. El pobre Jacob no solamente tenía el problema de que sus esposas, que eran hermanas, eran enemigas y rivales, también las siervas de cada una de ellas también tenían una parte de la posesión de lo que era él y su persona, sino que también el suegro hacía intervenciones y hacía otras cosas. ¿Qué eran esas otras cosas que hacía Labán? Bueno, era avaro y no daba un precio justo al trabajo que Jacob estaba desarrollando, hacía para él. Por lo tanto, vemos que la primera parte que hace Jacob pide en buena ley, dentro de lo que era correcto, le pide a Labán que le permita ir, le entregue a sus esposas, le entregue a sus hijos y lo envíe a la tierra de donde él había venido. Esta fue la respuesta de Labán: hallé yo gracia en tus ojos y quédate. Me he dado cuenta que el Señor me ha bendecido por tu causa. Pues claro, aquí hay dos cosas por las cuales Labán está velando, ¿verdad? Él sabe que Jacob es una bendición en su negocio. Y yo mencioné hace tiempo atrás que muchas personas están en un lugar y ese negocio prospera, ¿verdad? O esa corporación prospera gracias a esos empleados que tienen, que temen a Dios. Y Dios, a través de ellos, bendice a esas empresas. Sin embargo, ocurren tiempos como los nuestros, ¿verdad? En que las personas toman unas directrices y unas nuevas recomendaciones y pierden, al exigir a sus empleados, ¿verdad?, ciertas restricciones, pierden esos empleados. Esos empleados de confianza, esos empleados que le han servido por tanto tiempo, esos empleados que le han dado lo mejor de sus capacidades, y pierden esos empleados. A otros, ¿verdad?, para acomodar a alguien de su familia o a un amigo, saca a un empleado fiel, que es fiel a Dios y fiel a ese negocio o a esa empresa, no sabiendo que usted acaba de sacar la bendición de ese lugar. Y hay gente que cuida y protege a algunos de sus empleados porque sabe que la bendición de esa empresa está en manos de esos empleados por su temor a Dios. Y de eso también tenemos las historias. Y aquí vemos a Labán reconociendo que él ha sido bendecido a causa de Jacob. Dice, no, yo sé que Dios me ha bendecido a causa de ti. Claro, hay una bendición por el esfuerzo, la manera en que Jacob desempeña su trabajo, muy eficiente, muy leal, muy honesto, siempre pidiendo la bendición de Dios. Y por esas cosas él recibía bendición. Pero por el otro lado estaba su gran avaricia y su manera tan tacaña de él, ¿cómo decir?, recompensar a Jacob por su trabajo. Y quiero decirte que de esto es que te voy a hablar, que voy a levantar una bandera roja, sea que tú seas un empleado que está sufriendo este engaño salarial, o que tú tengas un negocio y que tú no vayas a caer en esto. Dice Labán y le dijo a Jacob, pues señálame tu salario y yo te lo daré. Y Jacob le respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y el Señor te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré por mi propia casa? Es decir, no quiero seguir trabajando para ti, quiero tener mi propio negocio. Quiero ahora trabajar para mí y mi familia. Recientemente recibí la llamada, ¿verdad?, de unos amigos que me estaban pidiendo consejo
con respecto a que pues llevan muchos años trabajando para la familia. Es un negocio de familia, pero ustedes saben que los negocios de familia son los más difíciles de llevar porque a usted, a una persona que no es de su familia, usted trabaja con ella, pues usted puede decir muchas cosas, pero a veces a la familia, cuando los negocios, usted trabajando en un negocio de familia, mire, eso es como el cristal, bien delicado, porque cualquier estornudo empaña ese cristal. Y la persona pues me estaba pidiendo si ya él había aprendido a hacer todo, que él quería hacer ese mismo negocio, pero de su parte, ya separado. Y yo vi con muy buenos ojos el hecho de que la persona pues quiera ya pues tener su propio negocio y empeñarse y no es crearle la competencia, sino que más bien trabajar para él, ser su propio jefe, poner sus estándares y así pues poder evitar alguno de estos otros conflictos que se tienen cuando tú trabajas para otro, que quieres pedir un día libre, que quieres tener tu día de reposo libre y no lo tienes. Entonces las personas quisieran tener su propio negocio. Vemos aquí, este es el caso que se está presentando donde Jacob ya dijo, mira, yo creo que yo te he servido, yo te he enriquecido con mi trabajo, yo quiero ahora trabajar para mi casa, yo quiero tener mi propio negocio. Labán le respondió, ¿pero qué te daré? Dime, ¿qué te daré? Jacob respondió, no me des nada. Si haces lo que voy a decirte, volveré a cuidar tus ovejas. Y mire lo que dice. Hoy pasaré con todo tu rebaño y separaré. Y este es el, ¿cómo decirte? Le dijo, mira, yo lo que quiero es un salario. Necesito trabajar para yo ganar para mí, no trabajar para ti y enriquecerte tú. Hoy pasaré con todo tu rebaño y separaré toda oveja manchada y de color salpicado y toda oveja de color oscuro y las manchadas y salpicadas entre las cabras, y este será mi salario. Así mi honradez responderá por mí mañana, cuando venga a reconocer mi salario. Toda la que no sea pintada ni manchada entre las cabras, ni de color oscuro entre las ovejas, las tendrás por hurto. Y Labán respondió, bien, sea como tú dices. Aquel día Labán apartó los machos cabríos rayados y manchados, todas las cabras manchadas y salpicadas, toda res que tenía algo de blanco y todas las ovejas de color oscuro, y las puso en manos de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre él y Jacob. Y Jacob apacentó las otras ovejas de Labán. Entonces Jacob tomó varas verdes de álamo y almendro y castaño, y descortezó entre ellas morduras, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había tomado, voy a leer completo el capítulo y luego explicamos. Y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos de agua donde venían a beber las ovejas, las que se recalentaban al ir a beber. Y las ovejas concebían delante de las varas y parían a borregos listados, pintados y salpicados de diferentes colores. Y Jacob ponía en su propio rebaño los corderos listados y los oscuros del hato de Labán, y ponía su hato aparte a las ovejas de Labán. Y cuando las ovejas más fuertes se hallaban en celo, Jacob ponía las varas y las pilas delante de ellas para que concibiesen a la vista de las varas. Y cuando venían las ovejas débiles, no las ponía. Así las débiles eran para Labán y las fuertes eran para Jacob. Y Jacob prosperó muchísimo y tuvo muchas ovejas, siervos y siervas, camellos y asnos. ¿Qué está pasando aquí? De paso, en el capítulo 31 hay algo que quiero compartir para que ustedes tengan la idea
creo que mañana voy a tocar parte de esto, pero como forma parte de lo que quiero de lo que quiero explicar. Voy a leerlo y rápidamente paso a explicarlo. Dice, Jacob oía que los hijos de Labán decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y con lo de nuestro padre ha hecho toda esa fortuna. Jacob veía también que el semblante de Labán no era con él como antes. Entonces el Señor le dijo a Jacob, vuélvete a tu tierra, a la tierra de tus padres y a tu parentela, que yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas y les dijo, veo que el rostro de vuestro padre ya no es favorable hacia mí como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotros sabéis que con toda mi fuerza he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y ha cambiado mi salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me haga mal. Si él decía, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían corderos pintados. Y si decía, los listados serán tu salario, todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Además, en el tiempo en que las ovejas estaban en celo, alcé mis ojos y vi en sueño que los machos que cubrían las hembras eran listados, pintados y abirragados. Y el ángel de Dios me dijo en sueño, Jacob, yo respondí, aquí estoy. Y él agregó, alza tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las ovejas son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste aquel voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuélvete a tu tierra natal. ¿Qué está pasando aquí? Está pasando algo curioso y vamos a ver aquí algunos datos que ojalá y me dé el tiempito para poder desarrollarlo rapidito. Lo primero que vemos es, primer problema de familia es cuando tú trabajas para alguien. Claro, era un pacto lo que había hecho Jacob de iba a trabajar sin salario, de gratis, por amor a su esposa, que terminó con 2 y posteriormente con 4. 2 esposas y 2 concubinas, que fueron las siervas de las esposas. Pero ya Jacob entendía que eso era un abuso. Así que él lo que le dijo a Labán fue, déjame irme, quiero trabajar ahora por mi cuenta. Labán vio que Labán era la gallina o la pata de los huevos de oro, como dice el cuento. La pata de los huevos de oro porque Dios lo bendecía con el trabajo que hacía Labán, que hacía Jacob para él. Pero ahora viendo de que Jacob se les quiere escapar, él quiere ya desligarse de él. Entonces ahora trata de comprarlo con un salario. Y el salario, el negocio del salario es las ovejas, las cabras y las vacas que fueran pintadas o fueran listadas o fueran manchadas, iban a ser de Jacob. Y ahí vimos, como dice ahí, que los hijos de Labán apartaron todos los machos cabríos, rayados, manchados, todas las cabras manchadas y salpicadas, las reses, y todo lo que tenía algo de mancha, de algo de blanco, con todas las ovejas de color oscuro, y las pusieron en manos de los hijos, y la pusieron a 3 días de camino. ¿Por qué? Bueno, porque ese era el salario de Jacob. El salario de Jacob era que todo lo que tuviera manchas era de él. Todo lo que fuera de un solo color iba a ser de Labán. Entonces ponen todos esos machos y todo eso, lo separan a 3 días de camino para que ninguno de esos machos cabrillos, ni esas cabras, ni esos cabros, ni esas vacas o esos toros pudieran aparearse con el rebaño de Labán para que produjera animales pintados o rayados o manchados. Que aún se ve en eso la avaricia de Labán, que le dice, bueno, ya todos estos que están pintados y rayados, estos son de Jacob, así que los vamos a alejar.
Y que Labán, que Jacob siga cuidando el rebaño de Labán, que tiene un solo color. Y Jacob sabe que de esa manera, si una oveja blanca con otra oveja blanca se aparean, pues ¿de qué color van a salir? Bueno, pues van a salir blancos. Y si un corderito negro con otro corderito negro, pues van a salir negros. Para que pudieran salir manchados, listados o abigarrados, tenía que aparearse con un animal de esa índole. Ahora, aquí vemos que Jacob sabe cuál es el engaño, es decir, cómo se está aprovechando para empobrecerlo. Y él toma una decisión y yo le voy a decir honestamente. Aquí tengo a alguien que me pone una duda, que es Glenda, una duda. Esto sería otro engaño, a lo que le hizo fue bajo orden de Dios. Voy a explicar. Dios conoce el corazón de sus hijos. Yo siempre he dicho que hay buenas intenciones con malas decisiones. Y hay malas decisiones, que a veces usted toma una mala decisión, pero se hizo con la mejor intención. Aquí no es el hecho que quizás vamos a perpetuar qué hizo Jacob para poder aumentar su ganado. Porque aquí lo que estamos viendo es la intención de Labán de dejar pobre a Jacob, ya que lo había extorsionado, le había robado prácticamente todo, lo había explotado. Ahora le está poniendo un salario, pero no le está permitiendo que en su salario, tu salario es lo que ya está. Lo que ya está, Pancha, eso es tuyo. Ahora yo quiero que tú aumentes mi ganado, por eso te estoy dejando solamente lo de colores lisos. ¿De dónde nació la idea de que ¿cómo decirte? La genética de los animales es transformada por lo que contemplan. Esto es algo interesante y esto es una data que, claro, esto yo no lo puedo explicar ahora porque yo no soy científica. Esto es algo que pudiéramos nosotros analizarlo. Pero lo voy a analizar y lo voy a ver desde la perspectiva de lo que dice la Biblia. Él dice aquí que tomó unas varas verdes de álamo, almendro y castaño, que son 3 colores diferentes. Y él tomó esas varas y las descortezó, haciéndole manchas a las varas. Y con esas varas él las ponía frente a los abrevaderos o delante de donde las vacas o los animales iban a aparearse, o frente a donde las ovejas iban a parir. Delante de ellos, él les ponía un panorama donde habían varas con diferentes colores y manchas. La pregunta que yo me hago es si lo que nosotros contemplamos puede intervenir en la genética. Es una pregunta que nos podemos hacer, quizás un científico que pueda aclarar, ¿verdad? Esto. Pero yo les puedo decir una cosa, que la Biblia dice que nosotros somos transformados por contemplación. Donde tú fijas tus ojos constantemente, eso va a ser un efecto en ti. Las personas, por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con lo que nosotros vemos a través de la televisión, lo que vemos a través de nuestro celular, las computadoras, las escenas a las que nosotros recreamos nuestros ojos. Porque nosotros somos lo que vemos. Y nosotros somos transformados por contemplación. Por eso el llamado de Cristo es miradme a mí y seréis salvos. Cuando nosotros contemplamos a Cristo, cuando nosotros hacemos de Cristo nuestro ejemplo y lo ponemos delante y nosotros tratamos de imitar lo que Él hace, como Él trabajó, como Él decidió, cómo Él luchó contra la opresión, cómo Dios trató a los enemigos, cómo Dios, la maldad, como el Señor asumió una postura ante la maldad y ante la injusticia, nosotros aprendemos y somos transformados por contemplación. Aquí estamos viendo cómo trata de salvar Jacob a ganar un salario.
ante los engaños de su suegro, él toma, ¿cómo decirte? La palabra la tenía inmediatamente en la mente. Es decir, él usa una estrategia. La estrategia es que ya que no tengo estos animales para poder crear una raza de animales manchados y abigarrados que va a ser mi salario, que sería lo justo. Lo justo es haber dejado el ganado todo junto, lo que salga blanco o negro serían para Labán y lo que salga pintado o rayado fuera para Jacob, que fuera naturalmente que surgiera. No era así. Así que esta estrategia de poner delante de los ojos de los animales estas varas para ver de qué manera podía producirse eso a mí me suena bien interesante. Y lo lindo es que Dios prosperó esto. Dice que ellas concebían delante, en el versículo 39, capítulo 30, dice, y las ovejas concebían delante de las varas y parían borregos listados por las varas, pintados y salpicados de diferentes colores. Y Jacob ponía en su propio rebaño los corderos listados y los corderos listados y los oscuros del hato de Labán, y los ponía en su hato aparte a las ovejas. ¿En qué yo veo un engaño de parte de Labán, de Jacob? Que dice aquí que él ponía las ovejas fuertes delante de las varas cuando iban a parir y las débiles no las ponía. Ahí yo veo un engaño de parte de Jacob, donde dice, bueno, estas ovejas son robustas, estas las voy a poner frente a las varas. Las débiles no las voy a poner. ¿Ok? Y dice que cuando venían las débiles y no las ponía, así las débiles eran para Labán y las fuertes para Jacob. Y dice que Jacob prosperó. Pero aquí hay una data interesante que dice el capítulo 31, que era que Labán, cuando vio que los pintados, los abigarrados, los listados eran más, comenzó a cambiarle el sueldo, el salario. Entonces le decía, no, pues ahora estos van a ser para mí y ahora los que salgan de esta manera van a ser para ti. Y ahí es cuando vemos este engaño salarial que Labán está haciendo con Jacob. Y estamos viendo cómo él le dice a las esposas, ¿sabes qué? Su papá a mí me ha cambiado 10 veces mi salario. Me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, dice capítulo 31, verso 7. Pero Dios no le ha permitido que me haga mal. Si él decía, los pintados serán tu salario, entonces las ovejas parían corderos pintados. Si él decía, los listados serán tu salario, entonces las ovejas parían listados. Así Dios quitó el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y es interesante en la última parte cuando él dice, además, al tiempo en que las ovejas estaban en celo, alcé mis ojos y vi en sueño que los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y el ángel me dijo en sueño, alza tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las ovejas listadas, pintadas y abigarradas, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Estamos viendo entonces que Dios no está ajeno al engaño salarial que sus hijos viven. No está ajeno. Y en este mundo y en esta tierra, esto es una cosa bien común. Hoy se gana menos y se paga más. Cada día se les quitan los derechos a los trabajadores, se les baja sus pensiones. Esto es un problema que aquí tenemos en Puerto Rico serio. Aquí hay una alza donde la clase de los maestros. Fíjate que los peores pagados a veces en las naciones son la clase obrera más fuerte, donde depende prácticamente la población. Por ejemplo, la policía son los que responden ante la seguridad pública. Los enfermeros son los que responden a la salud del pueblo y los maestros a la educación del pueblo. Y me parece increíble
que los peores pagados en nuestros países son la policía, a lo menos aquí en Puerto Rico. Yo puedo hablar de Puerto Rico. Los tres sectores laborales que más escasez tienen y derechos y beneficios son la policía, que trabaja con la seguridad nacional, los maestros, que trabajan con la educación nacional, y los enfermeros, que tienen que ver con la salud pública. Y estamos viendo cómo incluso en un mismo trabajo hay gente que hace el mismo trabajo, pero si este es varón se le paga más y si esta es mujer se le paga menos haciendo el mismo trabajo. Digo, yo he vivido eso. A veces en una misma compañía, si esta compañía está en esta ciudad, a los empleados se le va a pagar menos, pero si está en este pueblecito, en un campo, la misma compañía se le va a pagar menos. Es decir, nosotros vivimos constantemente bajo la amenaza de engaño salarial. Y cómo la gente... ¿Y quiénes se quedan? Miren, y los mejores pagados, ¿quiénes son? Pues la gente que trabaja para el gobierno, senadores, representantes, los que trabajan. Y son, ok, ellos están allí dizque para defender los derechos del pueblo, pero lamentablemente no es así. Ellos tratan de defender los derechos de su bolsillo. Y la clase trabajadora sigue empobreciéndose. Y la pregunta es, ¿Dios se interesa por el engaño salarial que sus hijos viven? Para Dios, aquí el punto que yo quiero traer hoy a colación es, si a Dios esto es algo que para Dios dice, ay, tú no te preocupes. No. O sea, Dios no es un Dios que se goza en la mentira, en el engaño, no se goza en ver la injusticia. No. Y si tú eres víctima de engaño salarial, si tú sabes que a ti no te están pagando lo que debes, que a ti te están explotando en el trabajo, y déjeme decirle, conozco mucho el caso de la enfermería porque en mi casa todos son enfermeros básicamente, desde mi mamá, mi tía, mis hijos, es decir, conocen lo que es esa área. Cómo se le explotan en el trabajo, cómo otros empleados dejan trabajo para el que venga tenga más, cómo no se les valora, cómo no se, incluso a veces quieres pedir días libres y te los niegan. Te niegan días libres sabiendo que estás en unas condiciones. Aún enfermos, ¿cuántos no han ido a trabajar para no perder los beneficios? Porque si no ¿cómo se dice? Se les condena. ¿Cuántas personas han estado trabajando por una empresa por 20 años y ahora mismo han perdido su trabajo porque sencillamente decidieron no ponerse la vacuna y si no te la pones, es decir, no valoraron los años de servicio que tú le diste a esa compañía, lo fiel y lo honesto que fuiste, cómo contribuiste para el crecimiento de esa compañía. Y hoy porque sencillamente tú estás asumiendo o haciendo el ejercicio de tu voluntad propia sobre lo que es tu cuerpo y lo que es tu derecho constitucional, sencillamente te van a quitar de trabajo porque ahora eres un rebelde y un desobediente a las normas de trabajo. Entonces, hay una injusticia laboral y una injusticia salarial. Y yo quiero decirte que Dios está pendiente de eso. Está pendiente de eso. Yo no sé si a ti te ha pasado como a Jacob, que le han cambiado el sueldo 10 veces, que se han querido quedar con lo que a ti te pertenece y hoy te quieren reducir lo que a ti te corresponde por retiro. Que esto es otro problema que tenemos aquí en Puerto Rico, donde a los maestros, a los pensionados, se les quiere quitar parte de su pensión para seguir, no sé, enriqueciendo a alguien en el gobierno. La pregunta es, ¿nosotros tenemos derecho como cristianos a poder levantar la voz en protesta a esto? ¿Sí o no? Es la pregunta. ¿Tenemos nosotros derecho como cristianos de nosotros levantar nuestra voz y decir, a mí se me están violentando los derechos, a mí se me está cambiando el salario, yo soy víctima de engaño salarial? Esa es la pregunta. ¿Tenemos derecho, sí o no, según la palabra? Claro que sí. Claro que sí. Eso es un derecho y eso fue lo que hizo Jacob. Jacob
antes de tomar la decisión de salir huyendo, él hizo lo que era correcto. Él fue y le dijo, mira, yo quiero que tú me entregues esto, yo hasta aquí yo voy a trabajar, yo me quiero llevar a mis hijos, me voy a llevar a mi esposa, pues porque yo creo que es mi derecho de yo ahora trabajar para mí. Allá lo trató de, como decimos aquí en Puerto Rico, lamerle el ojo a Jacob. Ok, vamos a poner, y aún poniendo un salario, lo quiso engañar. Cuando tú te das cuenta que en el lugar donde tú trabajas no hay honestidad, no hay claridad, es tu derecho de tú no dejarte aplastar. Es decir, los hijos de Dios en esta tierra, no porque somos cristianos y somos luz al mundo, somos la alfombra donde la gente va a limpiarse los zapatos. No somos el tapete para los pies de otros. Los hijos de Dios tenemos estima, tenemos valor, tenemos derechos. Y mientras esos derechos estén ahí y hayan unas leyes en los países que defienden nuestros derechos, nosotros tenemos que hacer uso de ese derecho. ¿Sabe que Pablo hizo uso de su derecho como ciudadano romano cuando allá en Filipo lo azotaron? Y cuando vinieron a hablar con él en la cárcel, le dijo, ustedes saben que ustedes acaban de azotar a un ciudadano romano y hay una ley que prohíbe que los ciudadanos romanos sean azotados. Óyeme, se le paralizó el corazón al gobernador. Entonces dijo, no, saquen a ese hombre de la cárcel, mire, que no se entere el gobierno de Roma, lo que nosotros hemos hecho con este hombre, porque este hombre a nosotros nos puede cortar la cabeza. Es decir, Pablo supo lo que era defender su derecho. Cuando a Jesús se le violaron los derechos constitucionales de hacerle un juicio justo, no escondido en casa de Caifás y Anás, Dios le hizo entender que todo lo que estaba pasando era porque Dios lo quería así, pero que él sabía. Y él incluso se lo dijo a Pilato. ¿Sabes que en mi mano, dijo Pilato, sabes que en mi mano está darte la vida? O no, dice, no, mi amor, en tu mano no está, sino es la soberana voluntad de mi Padre. Me parece interesante cómo Dios, a través de la Escritura, le da a sus hijos el derecho de protestar, de poder revelar, de no callar ante la injusticia y ante el engaño salarial. El que tú tengas la oportunidad de tú no tener que someterte a las mentiras, a los engaños que el mundo quiere hacer. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado boca. Incluso cuando Jesús vio el engaño, la mentira y el abuso que tenían los mismos sacerdotes en la compra y venta que tenían dentro del templo, haciendo de la casa de Dios una casa de mercaderes y de ladrones. ¿Usted cree que Dios se quedó callado y dijo, ok, no voy a decir nada, porque al fin y al cabo este templo se va a destruir? No. Jesús levantó su voz y protestó. Y no solamente levantó su voz y protestó, limpió el lugar. Y entonces hoy yo quiero decirte que mientras hayan unas leyes que te protejan, mientras hayan unos principios constitucionales en tu país que te protejan, no tienes que dejarte engañar, ni permitir ni que lo hagan contigo ni con otros, porque Dios está pendiente de lo que viven sus hijos. Y Dios, como le dijo aquí, como Dios le dijo ahí, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste aquel voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a tu tierra natal. ¿Sabes qué? ¿Quién le dijo a Jacob, vete de aquí? Este lugar no es para ti. No estoy de acuerdo con lo que está pasando. ¿Y sabes qué? Dios a ti te va a prosperar y te va a multiplicar aquello que te han querido quitar, aquello que te han querido robar. Quiero decirte que Dios no está cruzado de brazos, ni se fue de vacaciones a Cancún a tomarse un juguito de limón frente a la playa. Cuando los hijos de Dios están en batallas, cuando los hijos de Dios están en crisis, cuando los hijos de Dios están siendo engañados o están siendo abusados en su salario, Dios no está de vacaciones. Dios está pendiente y Dios te va a bendecir siempre y cuando tú hagas lo que es justo y lo que es correcto. No permitas que tus derechos te los violen.
No lo permitas. Es tiempo de que nosotros, con toda justicia, no tenemos que caer en la bajeza de la vulgaridad, de las guerras, de los dimes y diretes. Los hijos de Dios podemos clamar por justicia de una manera justa, correcta, honesta y limpia. No tenemos que mentir sobre otra mentira. No tenemos que engañar sobre otro engaño. No. Pero podemos ser limpios en nuestra manera de ser, pero ser justos, correctos y propios ante el engaño, la mentira, el soborno, el delito, la manipulación. Nosotros podemos hacer eso porque Dios es un Dios de justicia. Cada cosa que está escrita en la palabra, dice Timoteo, que para nuestra enseñanza ha sido escrita. Por eso Dios deja estas historias y estas cosas para que nosotros no solamente conozcamos una historia, sino que apliquemos una historia, porque Dios es un Dios de amor y también es un Dios de justicia. Cuídate del engaño salarial. No tienes que vivir pisado ni ignorado. Dios te mostrará. Pídele a Dios que te muestre qué debes hacer, cuál es el próximo paso a seguir. Y al fin y al cabo, si algún día tú tengas que perder o abandonar ese trabajo, porque tú no puedes vivir bajo ese lado de injusticia, cree que tú no vas a salir con las manos vacías y el Señor te va a llevar a un lugar donde se valore tu presencia y tu bendición y donde tú puedas bendecir y ser bendecido. Que así sea, en el nombre del Señor Jesús oramos. Padre, gracias porque hoy nuevamente has hablado a nosotros. Queremos que tú seas parte de nuestro día a día, que nosotros podamos caminar contigo y cada momento que vivimos como familia, como empleados, como vecinos, como miembros de iglesia, como habitantes de alguna nación o país, lo podemos hacer a la altura del cielo. Y que podamos entender lo peligroso que es, Señor, la contemplación. Que podamos aprender a poner nuestros ojos, porque hay cambios en la contemplación. Y de la misma manera que estas ovejas cambiaban su genética, la genética de sus crías, por lo que los padres contemplaban, así nosotros, Señor, que podamos contemplar lo que es justo, puro, honesto, amable, de buen nombre, que podamos contemplarlo para que nosotros podamos ser transformados y nuestros hijos también. Gracias por todas las lecciones que hoy hemos aprendido a través de esta historia y que tu nombre sea glorificado en nuestras decisiones. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, familia, por haber estado conmigo. Estuvo contigo Lisenit Polanco. Mañana nos encontramos con un tema sumamente interesante que se titula Donde no eres bendecido y no puedas bendecir es la señal de irte. Así que, ¿cuándo tenemos que salir de un lugar? Mañana vamos a estar hablando acerca de eso, entendiendo la historia de Jacob, siguiendo lo que estamos estudiando. Así que tengas un día bendecido, un feliz jueves y recuerda que este ministerio está para llevar a tu vida luz, esperanza y poder. Buen día.